A ver, muchachos, ¿están todos? Faltan algunos, doctor, pero creo que está ingresando. Ya. Disculparán la hora, pero realmente que he estado todo el día en el hospital, sí, en un hospital de guardia, así que no tengo no, o no dispongo de otro tiempo. Ha sido una semana muy pesada. Bueno, quiero agradecerles de antemano por la paciencia, por la dedicación de estos días. Bueno, el grupo de que he tenido a cargo, espero haberles aportado un granito de arena en su formación, ¿no? Hemos tenido la suerte de ver algunos implantes de catéteres. Esperemos de que más adelante pues tengan esa iniciativa de hacerlo. Es un procedimiento no sencillo, pero muy práctico, ¿no? Con los reparos anatómicos adecuados, se puede hacer sin ningún problema. Entonces, nos centramos en lo que vamos a hacer hoy día, algo muy sucinto, muy corto, pero con buen significado. Entonces, el tema o la clase de hoy es enfermedad renal crónica, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, como decía, la CADIGO hasta el 2012 o la CADOC hasta el 2013 mencionaba, ¿no? La enfermedad renal crónica se define como la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante al menos 3 meses, ¿no? Una tasa de filtración glomerular de menos de 60 mililitros por minuto, y obviamente si hay alteración va a haber albuminuria, y esa era la definición. Pero como le comentaba a mi grupo, a veces cuando uno está en la consulta externa, pues vienen pacientes, imagínense, o bueno, venían pacientes desde tan lejos, ¿no? Como Ferreñafe, Pi, tipo de 85 años, por enfermedad renal crónica, para evaluación por el nefrólogo. Entonces, cuando uno les calculaba así su tasa de filtración glomerular por MDRD o por CKD-EPI, porque Prokop ya no se usa, ¿ya? Tenían tasa de filtración de 55 o de 50 quizás, ¿no? Pero eran pacientes que no estaban anémicos, que no tenían ninguna alteración mineral ósea, de que estaban tranquilos. Y bueno, si seguimos la definición, bueno, entraba pues en el catálogo o la categoría de enfermedad renal crónica, pero sin embargo, hay que recordar, es algo muy importante, que a partir de los 40 años nosotros perdemos un 1% de función renal por año. Y así que si el paciente llegó hasta los 85 años ya perdió un 45%, y si le restamos a lo que tenía, generalmente pues va a venir con un 55 o 50%, pero no acarrean el cortejo clínico laboratorial del paciente como enfermedad renal crónica. Entonces, en este tipo de pacientes, o ese tipo de pacientes no se pueden meter a este grupo, pero ¿cómo se les cataloga? Se les cataloga como pacientes con nefropatía senil, ¿no? Quiere decir que para su edad, esa tasa de función renal es la adecuada, no necesitan más. Es por eso que la CADIGO y la CADOCI en el 2013 agregaron un término importantísimo, 3 o 4 palabras que me definen mejor la enfermedad renal crónica, y son implicancias para la salud. Ese es el término que me define ahora RAC. O sea, el paciente puede tener todo lo que les estoy diciendo, pero además de eso debe tener implicancias para la salud. Como por ejemplo, pues anemia, alteración mineral ósea, aumento de fósforo, baja del calcio, aumento de paratormona, etcétera, 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 ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, tenemos marcadores de daño renal. Por supuesto que tenemos marcadores de daño renal, albuminuria elevada, alteraciones en el urinario, alteraciones electrolíticas, estructurales, histológicas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, empezamos. Sí, empezamos. Cuando hablo de albuminuria elevada, yo me estoy refiriendo obviamente al daño de endotelio, porque hay que recordar obviamente que la disfunción endotelial, si bien es cierto, puede verse a nivel renal, ya, lo que me está diciendo es que todo el endotelio está dañado, porque son enfermedades sistémicas. A nivel renal yo lo veo, sí, pero puedo verlo también en otros tejidos. Por ejemplo, cuando un paciente tiene nefropatía diabética, ¿no? Tanto la tipo 1 o la tipo 2. La más frecuente, o la nefropatía más frecuente perdón, la diabetes que me da más nefropatía entre la 1 y la 2 es la 1. Pero la 2, pero la diabetes tipo 2 es la más prevalente, es por eso que yo tengo más pacientes con nefropatía por diabetes tipo 2 que por tipo 1, pero la diabetes tipo 1 me daña más rápidamente el riñón que el tipo 2. Y como es daño de endotelio, yo lo puedo ver con un fondo de ojo y le puedo hacer un fondo de ojo o el oftalmólogo le hace un fondo de ojo y veo que el paciente tiene retinopatía. Entonces, en este pacientito, este, la correlación entre albuminuria y retinopatía en el diabético tipo 1 es hasta un 95%, en el diabético tipo 2 baja un poquito, es un 90%. O sea, ¿tiene buena correlación? Sí, claro que sí, porque es el endotelio que está dañado. Es lo mismo, y obviamente un endotelio dañado me va no, o va a tener efecto en las sustancias vasoactivas, porque ya no hay un buen equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, etcétera, etcétera, y las sustancias vasoactivas como la angiotensina 2, el nutelina tipo 1, entre otras, ¿no? Y por eso que el paciente, pues, tiende a tener hipertensión, es por eso que la angiotensina tipo 2 me puede dar proteinuria, por los mecanismos que ya vamos a describir. Y pues, un marcador precoz de daño renal en el paciente es la albuminuria elevada. Como les mencionaba, no hay que confiarse de la urea y creatinina porque estas se elevan cuando el 50% de la masa nefronal ya no está, ya no existe. Ahí recién se empieza a elevar tanto la urea como la creatinina. Es por eso que son marcadores inespecíficos, ¿ya? Mínimo hacer una tasa de filtración glomerular calculada, porque ya se conoce que entre 15 a 45% de pacientes que tienen asuados normales tienen nefropatía. O sea, si viene un paciente en mi consultorio, yo le pido una urea normal y me quedo contento con eso, no estoy haciendo nada por el paciente. Estoy obligado a hacerle una tasa de filtración calculada, sea por MDRD, que es la fórmula para modificar para la dieta del paciente renal, o la CKD-EPI, que todo el mundo ya la puede tener en el smartphone, que es la Chronic Kidney Disease and Collaboration, para tener una mejor precisión de tasa de filtración glomerular y decirle al paciente pues lo que está pasando. Además de eso, estoy obligado estoy obligado, si tienen factores de riesgo, si estoy sospechando de una nefropatía, a pedirle albuminuria de 24 horas, ¿no? ¿Por qué no le pido proteinuria? ¿Hola? Doctor, ¿sería porque lo que más importa es la albúmina más que la proteinuria como tal? Exacto, cuando yo pido proteinuria, estoy siendo muy general, ¿no? Obviamente hay enfermedades como mieloma, por ejemplo,
donde existe hiperproducción de otro tipo de proteínas, ¿no? Eh, Además de eso, en el mismo túbulo hay proteínas de Transporfan y por lo tanto, pues, también pueden alterar el resultado. Pero cuando yo veo albuminuria me estoy refiriendo netamente al daño glomerular, ¿no? Cuando yo hablo de albuminuria, siempre tengo en la cabeza que a nivel glomerular tengo dos tipos de barrera, la barrera mecánica y la barrera eléctrica. La barrera mecánica está formada por el endotelio fenestrado, la membrana basal y los pedicelos, y entre pedicelo y pedicelo hay el famoso slit diafragmático, ¿no? O diafragma de filtración, que también me impide que el paciente, pues, que el paciente tenga proteinuria o albuminuria. Aparte de eso, en la membrana basal está formada por proteoglicanos, glucosaminoglicanos que tienen carga eléctricamente negativa, y como la albúmina es negativa, no debería de pasar. El endotelio fenestral igual, deja pasar sustancias hasta de 9.500 daltons. La albúmina pesa 69.000, tampoco debería pasar, o sea. Y a nivel del delito diafragmático, que está formado por diferentes proteínas como nefrina, caderina, podosina, integrinas, no debería pasar. Pero como hay disfunción de endotelio y en la disfunción de endotelio hay predominio de angiotensina tipo 2, la angiotensina tipo 2 además actúa de por sí hipertensión, actúa sobre la arteriola eferente y me causa un aumento de la presión intraglomerular que debería ser nomás una presión de filtración neta de 10. Me la eleva y por lo tanto hay mayor escape de proteínas. ¿Por qué? Porque la angiotensina tipo 2, además de eso, me inhibe la formación de nefrina, que es unas proteínas importantísimas para la producción del diafragma de hendidura, y por lo tanto hay más escape. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo doy un fármaco como el ARA2 o como un IECA, como antiproteinúrico, actúo en dos niveles, ¿no? Haciendo que la arteriola deferente no tenga vasoconstricción, y además de eso, pues haciendo o produciendo o haciendo el efecto de que no inhiba a la formación de nefrina, y por lo consiguiente mi proteinuria va a tender, o mi albuminuria va a tender a disminuir. ¿Quedó claro aquí? Sí, doctor. Bien. En tal sentido, además de esto ha sido una capita importante, hay que ver a los pacientes que tienen riesgo de perpetuar esta disfunción de endotelio. Por ejemplo, esos pacientes que tienen obesidad, sobre todo en aquellos pacientes más que obesidad, con índice de masa corporal que ya que ya se usa muy poco, el índice cintura-cadera, porque ya se sabe, ya se conoce que existe nefropatía por obesidad, por incremento por incremento de los adipocitos abdominales. Inclusive en 2016, en el Día Mundial de Riñón, se trató sobre nefropatía por obesidad, porque sabemos que los adipocitos de esta área producen, pues, interleucinas 1, 6, 10, TNF, que se depositan en el riñón, se depositan en el hígado, lo inflaman y me pueden producir más nefropatía, o me pueden producir proteinuria o albuminuria, ¿no? Además de eso, incrementan los niveles de angiotensina tipo 2, incrementan la resistencia a la insulina. O sea, estos adipocitos son los que peor, o son los que más daño hacen, ¿no?
Es por tal motivo que una de las primeras medidas en cualquier enfermedad metabólica, una enfermedad sistémica, son cambios en el estilo de vida, y en la cabeza va la dieta, sí o sí. Bueno, seguimos con las alteraciones en el sistema urinario, electrolíticas, otras alteraciones del origen tubular, pues cuando ya, realmente las alteraciones hidroelectrolíticas como hipercalemia u otras, son cuando tenemos ya una tasa de filtración menos de 30, o sea, no es tan precoz, inclusive algunos dicen menos de 20, ¿ya? Alteraciones estructurales histológicas, bueno, siempre y cuando el paciente lo requiera, ¿no? Porque si tú ves un paciente de que es diabético, tiene nefropatía, tiene retinopatía, ni modo, tú ves un paciente, si ves un paciente de que es diabético, tiene nefropatía, pero no tiene retinopatía, no, entonces ahí sí yo puedo pensar que el paciente tiene otra glomerulopatía. Hablando de eso, una pregunta suelta, ¿cuál es la lesión patognomónica de la nefropatía diabética? Por biopsia, estoy diciendo por biopsia, pues entonces no de histología. La de Kinsel Wilson, creo, doctor. La de Kinsey y Wilson no existe. Ay, no sé cómo se llama, doctor. Algo así. Doctor, ¿se refiere a la glomerulosclerosis? ¿Ah? No sé si se refería a que se encontraba glomerulosclerosis a la biopsia. Ya, pues, no, Por la lesión de la cápsula de Bowman, doctor. Por exudación. no, o sea, cuando yo hago una biopsia y veo una lesión, digo, sí, efectivamente, esta es una lesión por nefropatía diabética. ¿El engrosamiento de la membrana basal, doctor? No, ¿La expansión esencial, doctor? no, se llama la lesión de Armani-Epstein. Es la lesión patognomónica de la nefropatía diabética. Y es nada más que depósitos de glucógeno en las células epiteliales tubulares, nada más. Yo encuentro esa lesión, sí o sí, digo de que es una lesión de diabetes. La de Kinsey-Wilson sí se encuentra, pero no la patognomónica, se puede encontrar también en otras patologías, ¿ya? Así que tengan cuidado. Armani-Epstein sí o sí es patología diabética. Alteraciones estructurales en la prueba de imagen, cuidado aquí con un paciente diabético en la ecografía, por favor. Como mencionaba, la enfermedad renal crónica tiende a tener cambios tróficos como hipotrofia, ¿no? El tamaño renal sabemos que de 10 a 12, en el Perú puede ser de 9 a 12 porque nuestra estatura no es tan alta. Pero existen 4 patologías, 4 o 5, donde el paciente no tiene hipotrofia renal, por ejemplo. En la diabetes es un riñón normal o incluso está un poquito grande por la hiperfiltración en los primeros estadios. En la poliquistosis renal, en las enfermedades de depósito como la amiloidosis, en la TBC en los primeros estadios, en los procesos fisiológicos como por ejemplo la gestación, ¿no? Donde el riñón crece de 1 a 1.5, ¿no? Pero obviamente después del embarazo tiene que volver a su normalidad, ¿no? Hablando de eso, ¿hasta cuánto es normal la albuminuria? Siempre, hasta 30, ¿Ah? disculpe. Hasta Y menor a 30. 30. ¿Y la proteinuria? Hasta 150. ¿Y en gestantes?
Creo que era hasta 300, doctor. Sí, No estoy seguro. ahí hay una discusión, ¿ya? Porque cuando se hicieron esto, o se puso esta cifra de 300, eran con grupos no tan grandes, ¿ya? Y es una cifra antigua. Ya se han hecho metaanálisis ya sobre estos, y más adelante se va a cambiar esto a 200, ¿ah? Pero se van a correr un par de años quizás, pero por el momento la cifra sigue manejando de 300. ¿Y hasta cuándo yo puedo esperar para decir que el paciente ya se normalizó o que eso es una patología? Por ejemplo, llega una paciente a su consultorio, doctor, tengo proteinuria, tiene más o menos 250, y ha pasado 5 meses, y otra que viene igual y ha pasado 10 meses. ¿Cuál está normal y cuál es ya es una lesión renal? Doctor, creo que la que tiene 10 meses tendría ya como que como que ya se hubiese adaptado a esa cantidad de proteinuria, y la de 5 meses tendría como que una lesión renal, quizá entrando a una fase crónica más que todo. Mira, se puede esperar hasta 6 meses, ¿ya? Si a partir de los 6 meses el paciente sigue con proteinuria, no, ni hablar. Tengo que hacer el estudio para ver qué es lo que está pasando con ese riñón, porque ya debió, digamos, estar normal. Y sin embargo, continúa pues con esta alteración, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Creo que... Bien. Entonces, antes cuando categorizamos un paciente con enfermedad renal, pues poníamos enfermedad renal crónica 3A, 3B, ya, ahí nomás, ya. Ahora no, estamos obligados a producir enfermedad renal crónica 3A o 3B o 4, pero tenemos que poner el diagnóstico presuntivo de la causa por la cual sucedió esto. Por ejemplo, enfermedad renal crónica 4 por nefropatía diabética, o enfermedad renal crónica 2 por nefropatía diabética. Y además de eso, se debe poner sí o sí el nivel de albuminuria, como a 1, a 2 y a 3, menor de 30, 300 y mayor de 300. ¿Por qué? Porque eso me indica qué tan severo es el cuadro y qué tan rápido el paciente puede llegar a un estadio terminal que requiere una terapia de sustitución renal, sea hemodiálisis o sea peritoneal. Siguiente, por favor, creo que ahí está un pequeño cuadrito. No, bueno, ahí nomás. A ver, ahí, solamente ahí para que vean que se refiere al nefrolo cuando está agitación menos de 30 o cuando hay mayor de 300 miligramos de albuminuria. Siguiente. Ya, más adelante se encuentra el cuadrito. Acá hay una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Por qué un filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 15? ¿Por qué 60? Porque obviamente en un paciente que tiene menos de 60 el riesgo o la mortalidad se incrementa muchísimo, hasta 10 veces más. Riesgo de mortalidad cardiovascular incrementado. Riesgo de progresión de enfermedad renal crónica que llegue a estadio 5. Fracaso renal agudo tanto en población general como en grupos de riesgo cardiovascular elevado. Riesgo de aumentado de nefrotoxicidad por fármacos. Riesgo aumentado de complicaciones metabólicas y oncológicas. A ver, vamos por partes, ¿no? Por ejemplo, eso es lo más común y que van a ver seguramente muy de cerca en el serum, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes vayan al serum, es un proceso de adaptación, ¿no? Entonces, una de las, a ver, ya se me fue la palabra. Cuando ustedes vean las 10 causas de consulta o las 10 causas más frecuentes de consulta en el serum, una de ellas va a ser dolores lumbares o lumbalgias, ¿no? Para lo cual, todo el mundo
o les da la famosa combinación de diclodexa, ¿no? O les da solo AINES como caramelos. Entonces el paciente está recontra contento, pero obviamente el uso prolongado de AINES te causa cierto tipo de nefropatía. Tal es así que muchas veces esos pacientes no saben realmente en qué grado de lesión renal se encuentran y muchas veces les da por ahí una infección urinaria, especialmente a las mujeres, ¿no? Se van a una farmacia y rápidamente lo primero que le dan es amicacina dosis tope sin corregir. El paciente llega con una injuria renal aguda y como ya el paciente a veces tiene un fondo crónico, ni hablar. Un segundito. Ese riñón, o sea, cuando hay una injuria renal aguda, es más fácil que el riñón salga cuando no tiene ningún tipo de lesión renal, que cuando ya tiene algún tipo de lesión renal, ya no es tan factible que se recupere. Un segundo, no se desconcentren, estoy viendo si interconsulta, nomás, porque están llamando. No se preocupen. Ya. Entonces, esos pacientitos, pues he visto uno o dos casos se han acabado en diálisis por este motivo. Segundo, riesgo incrementado, perdón, progresión de enfermedad renal crónica de RC a RC5. Eso va a depender de los factores de riesgo que tenga el paciente y del grado de albuminuria que también presente el paciente. Riesgo incrementado de mortalidad cardiovascular, por supuesto. Todo paciente que tiene transfiltración menor de 60 debe ser catalogado como un paciente cardiópata y tratado como tal, porque de eso se va a morir el paciente. Los pacientes que están en diálisis se mueren de enfermedades cardiovasculares, no de la misma diálisis, ni la diabetes. Los que lo matan son las complicaciones de estas. Fracaso renal agudo, tanto en población general como en grupos de riesgo, claro. Como le mencionaba, pacientes de aquí ya tienen un fondo crónico, me van a hacer mucho más rápido una injuria renal aguda que cualquier otro paciente. Ahorita vamos a ver lo que es el riesgo aumentado de complicaciones metabólicas y endocrinológicas. No se preocupen. Sí, siguiente, muchachos. Acá, este cuadrito es fundamental, ¿no? Hacemos un cruce en las coordenadas Y o X e Y, ¿no? Donde en un lado colocamos a las categorías de los estallidos renales del 1 al 5 y en el otro colocamos a los pacientes con los criterios de albuminuria A1, A2 y A3, ¿ya? Por ejemplo, nos encontramos ante un paciente con enfermedad renal crónica 3A, ¿no? Pero que sin embargo su albuminuria es menos de 30, entonces lo vemos acá en un pintado o un cuadrado pintado de amarillo, o un rectángulo pintado de amarillo, quiere decir que su riesgo es moderado. Pero sin embargo, vemos a un paciente que está en enfermedad renal crónica 2 o 1, y sin embargo, tiene albuminuria mayor de 300. El riesgo de esos pacientes es alto. O sea, la albuminuria me determina qué tan rápido puede progresar el paciente de enfermedad renal crónica que otro paciente que quizás esté más avanzado, pero que sin embargo que tiene una albuminuria mínima, ¿no? Ese se va a demorar muchísimo o se va a demorar mucho más tiempo en llegar a enfermedad renal crónica grado 5 o quizás si se trata, no llega. Pero el otro
está en un riesgo muy elevado. Si no se trata a tiempo, este paciente rápidamente va a avanzar y va a requerir diálisis. Siguiente, por favor. Entonces tenemos predictores, vamos a agrandar un poco esto, factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, y al costado tenemos predictores de progresión. Entonces, factores predictores de progresión de la enfermedad renal crónica en la tabla 5, y eso es lo que vamos a detener sí o sí. Si controlamos esto, el paciente va a estar mucho más tranquilo. Por ejemplo, la proteinuria, ya saben, ¿no? Una buena dieta, disminuir, por supuesto, la proteinuria con antiproteinúricos como IECAS o ARA2, aunque ahora también se ha descubierto que los calcio antagonistas y los beta blocks tienen cierto grado de efecto antiproteinúrico, ¿ya? La hipertensión arterial. El séptimo reporte menciona pues de que hacía un punto de corte con 65 años, ¿no? 65 años adelante, 150 sobre 90, 65 años para abajo, 140 sobre 90. Pero ahora el octavo reporte menciona que no hay necesidad de eso. A todos los va a tratar con 140 sobre 90. No hace ningún punto de corte ni nada. Lo que sí algunas guías europeas mencionan, ¿ya?, que pacientes con proteinuria tienen que tener no 140, sino 130 sobre 80, para disminuir obviamente la proteinuria, ¿no? Además de esto, la dieta es importantísima en ese tipo de pacientes en lo concerniente al consumo de sal, ¿no? ¿Cuánto tiene la sal, cuánto tiene de sal nuestra dieta artesanal, la que comen todos los días en su casa? ¿Cuánto creen que tiene de sal? Doctor, ¿se refiere a cuánto le echamos de sal a las comidas, todo en total? Al día, sí. ¿Cuánto de sal tú ¿O crees cuánto consumimos por persona normalmente? No, ¿cuánto de sal tiene, por ejemplo, tu ración de todo el día, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena en tu casa. Por lo menos 10 gramos, ¿Y cuánto deberías consumir? menos de 5. Ya, mira, debe tener por lo menos unos 12 gramos con seguridad, si es que más arriba, pero el rango es por ahí. La OMS dice menos de 6, ¿ya? Pero para que tengas un control estricto de la proteinuria debes de tener 2 gramos, ¿ya? Pero algunos dirán, pero es imposible echar 2 gramos, pues, de sal. Ya, pero cuando uno no le echa sal al alimento, el alimento ya viene con 2 gramos de sal. O sea, mejor dicho, lo que se le dice al paciente es de que no consuma nada de sal, pero el retiro también es progresivo, porque si le quitas de un día para otro, no te va a hacer caso. Además, si pueden investigar un poquito más, ya se ha descubierto que la sal activa ciertos tipos de linfocitos como el TH7 y TH17 que causan mecanismos proinflamatorios y te da de cierto modo cierta predisposición a enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, vasculitis, ¿no? No te digo que te las produce, pero te predispone un poco a esas enfermedades. Así que el consumo de sal viene siendo prácticamente deleterio para la persona. Hablando de la diabetes mellitus, ¿no?
hay que diagnosticarla antes, obviamente, de que la glicemia en ayunas se eleve. Si yo tengo un paciente con antecedentes diabéticos y viene en el consultorio y es obeso, yo no le voy a pedir una glucosa basal, pues yo tengo que pedirle algo más específico como una hemoglobina glicosilada. Inclusive antes de que suba la hemoglobina glicosilada, le puedo pedir una insulina basal o un péptido C, ¿no? Para ver las alteraciones antes de que el páncreas empiece a no poder controlar la glucosa y el paciente pueda tener, pues, ya recién la enfermedad como tal. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Cuál es el nivel de hemoglobina glicosilada que debe tener el paciente para ser controlado? ¿Cuánto creen ustedes? Tiene que ser menor a 8, doctor. Doctor, eso dependía. ¿Ya? ¿De qué depende? Depende digamos, por ejemplo, de la edad. En lo de tercera edad, recomiendan niveles de hemoglobina glicosilada de aproximadamente 7%. Y en los que ya son, digamos, un poquito más manejados, hasta 6%, me parece, alrededor de 6%. Claro, va a depender de las comorbilidades y de la expectativa de vida que tenga del paciente, ¿no? Si el paciente ya, pues, de que ya tiene un daño establecido y que la expectativa de vida no es tan alta, yo no voy digamos, a preocuparme porque el paciente tenga una glicosilada de 6.5, ¿no? Ya ahí el ADA ya no me dice eso, me dice inclusive 7, 7.5 hasta 8, ¿no? Porque la hipoglicemia que le puedo causar por tratar de ajustar la dosis de glucosa me va a causar daños más severos que la misma hiperglicemia. Entonces mejor me calmo un poquito, leo bien y no ajusto tanto la dosis, ¿ya? Perdón, no uso tanto la glicemia. Eso es importantísimo. Además, dieta en estos pacientes sin azúcar, obviamente, ¿no? Doctor, pero yo me hago un jugo. Sí, pues, o sea, es natural. Sí sé que es natural, pero cuando ustedes licúan la fruta, licúan la fibra y el azúcar de la fruta se concentra más. Así que si el paciente va como una fruta y es diabético, especialmente las que no sean tan azucaradas, y si son azucaradas, solamente un poco y que no la licúe, de preferencia que la coma entera. Le va a causar mucho más beneficios que de la otra forma en jugo, ¿no? Enfermedad cardiovascular. Bien, bueno, esos pacientes tienen que ser tratados como un paciente cardiópata y obviamente hay que controlar aquí el colesterol, ¿no? El colesterol principalmente con las estatinas. Las estatinas fueron un boom cuando recién se lanzaron, porque obviamente bajan el colesterol, pero hay que recordar que todo medicamento no es inocuo, tiene su efecto secundario, y esta vez las estatinas tienen, pues, cierto grado de efecto diabetógeno porque te elevan un poco la glucosa, ¿ya? Tabaquismo, obesidad, como ya se mencionó, raza negra o asiática que tienen peor pronóstico, tratamiento crónico con AINES, de que me producen cierto grado de enfermedad renal crónica por nefritis subintersticial, obstrucción del tracto urinario. Aquí es importante detenerse, porque si la obstrucción es total, yo tengo poco tiempo para poder salvar ese riñón, hasta un mes. Porque a la semana ya se va perdiendo 25-30% de células renales, la obstrucción es total. A 2 semanas el 50-60%, 3 semanas casi 80%, y como llega el mes ya casi ese riñón ya no sirve. Ustedes le pueden colocar una nefrostomía, todo, pero va a eliminar orina, sí o sí, pero ya no va a depurar. Por eso es importante ver cuando el paciente tiene un cálculo, ver pues dónde está el cálculo, obviamente, y ver si realmente va a descender o no, ¿no?
Eso se saca con un uroten sin contraste o una tomografía, midiendo pues dónde está el cálculo y pues viendo el diámetro. Litiasis hasta 4.5, máximo 5 milímetros pueden caer o pueden expulsarse. Mayor a eso va a ser un poco difícil y ya pues se tendrá que hacer interconsulta al urólogo para que pueda eh, puedas sacar la litiasis, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces ahí tenemos las dos fórmulas principales. Pero nosotros podemos calcular, ¿no? Como CK de EPI o MDRD. Siguiente para leer este capítulo importante. Entonces, consideraciones especiales, ¿no? ¿Se puede usar en todos? No, no se puede usar en todos. Hay algunos en los que no es imposible usarla. Por ejemplo, malnutrición o anorexia no se puede usar. Obesidad mayor de 15 no se puede usar. Perdón, obesidad mayor de 35 no se puede usar. Enfermedades musculoesqueléticas no se puede usar. Diabetes especiales tampoco. Cirrosis tampoco. Amputaciones similares, nada. Injuria renal aguda, menos. Embarazo, no. Fase 5 de la enfermedad crónica tampoco. Entonces, en ese tipo de pacientes, ¿qué es lo que debo pedir si no puedo usar la transfiltración? Ni modo, ahí tengo que pedir una depuración de creatinina. Y con eso sí puedo saber cuánto o en qué grado de funcionalidad se encuentra mi riñón, ¿no? Siguiente, por favor. No hay progresión, sigue, por favor. Dígame, ¿sacar alguna pregunta o todo está claro? Doctor, yo sí tenía una pregunta. ¿Eran 2 gramos de sodio o 2 gramos de sal? De cloruro de sodio, 2 gramos de sal. Ah, ya, ya, doctor. Ya. Bueno, las nutriciones hidroelectrolíticas y hidróxido base, sabemos que nosotros consumimos un miliequivalente de bicarbonato al día. Por lo tanto, si alguien pesa 70 kilos, un equivalente kilo día, debe consumir 70 mil equivalentes al día. Pero ya cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, pues 3B para abajo, no se produce ya la cantidad suficiente de bicarbonato y hay que darlo exógenamente para que el paciente pueda tener un nivel entre 22 y 26. Ese es el rango correcto, porque menor a eso, la acidemia por acidosis metabólica me produce, entre otras cosas, degradación de proteínas y obviamente el paciente pues empieza a tener no desnutrición, sino desgaste energético proteico. Porque el término de nutrición quiere decir que yo le doy al paciente, lo nutro bonito y vuelve a ser eutrófico. En este caso pues, no ocurre eso con el paciente en diálisis porque debido a las alteraciones de que puede presentar, no va a tener siempre los rangos correctos para tenerlo en un estado eutrófico. Por eso se acuña el término de desgaste energético proteico. Ya, siguiente, por favor. Bueno, la acidemia por acidosis metabólica. Un segundito.
Ya, siguiente, por favor. Acá, es importante. Acá tenemos sobrecarga hídrica de volumen e hipertensión. Generalmente el paciente en estos casos de los pacientes, la hipertensión va a ser dependiente de volumen y de la cantidad de sal que estos pacientes puedan ingerir, ¿no? Porque como no tienen mucha diuresis, obviamente van a retener líquido y van a tener o van a tender a ser más hipertensos que otros pacientes. En tal sentido, ¿cuál es el tratamiento de que deberían llevar? Porque esta es una pregunta de siempre, ¿no? Doctor, ¿y qué tratamiento puedo dar? ¿Le puedo dar YECA? ¿Le puedo dar ARA2? ¿Le puedo dar los dos juntos? O sea, ¿qué es lo que le puedo dar? O le da YECAS o ARA2. Nunca los dos juntos por el incremento de muerte súbita y obviamente hipercalemia. O sea, no puedes combinar YECAS o ARA2. Doctor, mi paciente está en enfermedad renal crónica grado 5, pues no está en diálisis. ¿Le sigo dando YECAS o ARA2? Bueno, el libro dice que le puedes seguir dando hasta que el potasio esté menos de 5.5. Potasios equivalentes o superiores a este ya se debe cambiar por otro medicamento hasta que el paciente inicie diálisis y ahí sí le puede dar, si gustas, YECAS o ARA2, no hay ningún problema, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, estas son las complicaciones principales, ¿ya? De los pacientes en diálisis. Hipertensión 82.1%, hiperparatioidismo 72.5% y anemia 51.5%. Las tres principales son esas. Siguiente. No, esa es la prevención global. Pásate a la siguiente, por favor. No, siguiente. ¿Tienes otra siguiente? No, la anterior, ahí, ya. Entonces, cuando hablamos de la población general, hablamos de anemia cuando el paciente tiene menos de 13 y la paciente tiene menos de 12, ¿no? Para eso, tenemos al paciente con anemia, ¿ya? Pero en estos pacientes renales que ya están en estadio 5, la hemoglobina normal debe oscilar entre 10 y 12, no más. Ahí nomás estamos excelentes, porque mayor a eso incluye pues accidentes cerebrovasculares, entre otras cosas, ¿no? Ese rango es bueno, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo dar o cómo yo trato a la anemia? Bueno, el riñón produce eritropoyetina, pero el riñón dañado ya no la produce. Entonces, ¿qué le voy a dar? Eritropoyetina exógena, ¿no? Eritropoyetina exógena. Y ¿por qué vía? Por vía subcutánea, por vía endovenosa, por vía subcutánea, porque tiene un 30% más de efectividad que la vía endovenosa. Y generalmente la reparto en tres días a la semana, según la necesidad que tenga el paciente, ¿no? Y se le aplican cuando el paciente está en la misma diálisis. Pero solamente le doy eritropoyetina, no, momento. Tienes que darle hierro también. ¿Qué hierro le doy? ¿Vía oral o endovenoso? Entonces eso dependía también, creo, de los niveles de hierro. Si era menos de 100, endovenoso, más de 100 oral. Ya. A ver, nosotros sabemos de que tenemos para ver el déficit de hierro varios exámenes, entre ellos ferritina, transferrina y hierro sérico, ¿verdad? La ferritina me indica el pool total o el depósito total de hierro, ¿no? Quiere decir, si hay ferritina menor a 100, mi pool total está
muy bajo, por lo tanto yo debo de aportar hierro, ¿ya? Pero existe un déficit funcional, quiere decir, cuánto del hierro que está libre puedo utilizar. ¿Y cómo sale eso? Sale entre la división del hierro entre la transferrina, y eso se llama índice de saturación de transferrina. Si es menos de 20, estoy bajo, y por lo tanto debo de aportar hierro. Repito, si el índice de saturación de transferrina es menos de 20, mi déficit de hierro es un déficit funcional, porque es solamente lo que yo puedo utilizar. Pero si mi déficit de hierro, aparte del funcional, tengo la ferritina baja, el déficit es total y yo tengo obviamente que también aplicarle hierro a este paciente. Porque así yo le pongo un montón de eritropoyetina, si no tiene hierro, no va a pasar nada. Y la eritropoyetina se pone por unidades kilo. Ya generalmente se empieza más o menos con 80 a 100 unidades kilo y se va a ir aumentando la dosis. Kilo semana es, ¿ya? Kilo semana. Y voy subiendo. Si con 80 a 100 no logro meta, meta quiere decir de que debo de subir el 25% de lo, de lo que tengo, o más o menos 1 gramo o 1.5 gramos por mes, ¿ya? Si no logro la meta, yo aumento un 25% de dosis. Pasa el siguiente mes, no logro la meta, otro 25% más. Y si yo llego hasta 300 y no logro meta, ese paciente tiene resistencia a la insulina, digo, a la eritropoyetina. Y por lo tanto ese paciente tiene de que pasar a procesos transfusionales, ¿no? Porque por más de que yo le coloque, no va a haber buena respuesta. Ahora, si yo le doy hierro vía oral, hay que recordar que es un paciente crónico. En los pacientes crónicos, el cuerpo produce la famosa hepcidina, producida en el hígado. ¿Y qué hace la hepcidina? No permite absorber el hierro. Por lo tanto, por más hierro que yo le dé vía oral, no lo va a absorber muy bien y no va a haber un buen aprovechamiento. Entonces yo le doy hierro endovenoso. ¿Y es bueno este hierro? Todos los medicamentos tienen sus contras, ¿no? Yo le doy hierro endovenoso, pero ya se ha descubierto que ese hierro endovenoso a la larga me causa incremento de muertes por enfermedades cerebrovasculares, es decir, me causa un incremento de stroke. Pero al paciente se le sigue dando, porque no tenemos otra cosa como poder subir la hemoglobina. Y no le podemos dar alimentos ricos en hierro como pescado negro, vísceras, menestras, lácteos, porque contiene fósforo. Y los pacientes no eliminan mucho fósforo que digamos, y por lo tanto se crea un círculo vicioso. Entonces estamos un poco atados de manos, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una parte chiquita ya como para finalizar, pero que es importantísima. La alteración mineral ósea, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente tenemos los osteoblastos, los osteocitos, y acá hay una parte importantísima, la vitamina D. ¿Dónde se activa la vitamina D, muchachos? Riñón. ¿En qué parte? En el túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué encima? Por la alfa-1 hidroxilasa. Entonces, esos pacientitos de que están con bajos niveles de vitamina D, generalmente, la mayoría, no va a tener niveles de vitamina D adecuados, por lo tanto, el paciente tiende a tener hipocalcemia.
Y cuando hay hipocalcemia, ¿qué glándula es la que se estimula? La tiroides. La La paratiroides, correcto. ¿Y qué hace la paratiroides? Secreta obviamente la paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? Aumenta la absorción de calcio. Reducción de calcio para tener niveles de calcio normales. Hasta ahí todos contentos y felices. Siguiente diapositiva. Siguiente. Hasta ahí todos contentos, tranquilos. Pero existe un factor, el FGF23. ¿Qué es eso? Es el factor de crecimiento fibroblástico tipo 23 producido por los osteocitos o por los osteoblastos. ¿Qué es lo que hace esto? En estadios tempranos, ante una sobrecarga de fósforo, ¿ya? Este factor va hacia el riñón e inhibe la producción de alfa-1 antitripsina o inhibe o no deja que la alfa-1 antitripsina haga de que la vitamina D2 pasa a vitamina D3 y por lo tanto tenemos déficit de vitamina D e hipocalcemia. Se estimula la paratiroides, ¿no? Empieza a producir paratormona y pues el paciente tendría que tener niveles de calcio adecuados y los tiene, pero como la urea está alta, ¿ya? El calcio circulante va hacia los receptores que están en el citoplasma porque está, perdón, en la membrana porque son receptores de membrana. Y sin embargo, la urea hace que estos receptores se internalicen y que por lo tanto no cree el feedback negativo de retroalimentación y me diga, ¿sabes qué? Ya no tienes que producir paratormona y la paratormona se sigue produciendo. Así también, los pocos niveles de vitamina D que tiene el paciente circulan por ahí, deberían pasar al citoplasma donde están los receptores, pasan hacia el citoplasma, se unen un poco con los receptores, pero al momento de pasar al núcleo, para que puedan cumplir sus funciones y decir que ya no se produzca paratormona, otra vez viene la urea y no le permite el paso de la unión receptor vitamina al núcleo y por lo tanto es como si no tuviera vitamina D y el círculo vicioso empieza a tener mayor, mayor importancia. Por eso que estos pacientitos tienen pues hipocalcemia, hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo. ¿Se puede tratar? Sí, sí se puede tratar con quelantes, ¿no? Realmente lo que se usa es tratar de bajar el fósforo, porque obviamente un fósforo alto es muy deleterio, con quelantes de calcio. Le das carbonato de calcio una hora después de la comida más copiosa para que lo quele y lo bote por el intestino, ¿no? Esa es la línea básica. Después existen otros medicamentos como el solamero para gastritis que son un poquito más específicos y son no cálcicos, porque el calcio, si bien es cierto, es bueno para una cosa, pero se absorbe el 40% y te calcifica también las arterias. O sea, le das algo muy beneficioso para una cosa, pero lo estás dañando para otra. Pero es lo más básico y lo más barato que tenemos a la mano. Ahora, bien, cuando esto se descontrola, cuando el nivel debe ser de 30-70, es normal. El paciente renal es de 150 a 300, pero cuando esto ya pasa de 500, de 600, 700 y ya no se puede controlar, lo que sigue es la hiperparoidectomía parcial, ¿no? Quiere decir que se le hace ahí una gammagrafía y se ven los nódulos que están funcionantes y los más funcionantes se le retira y con un arresto el paciente vuelve a tener pues unos niveles de paratormona un poco más bajos, ¿no? A ver, siguiente, por favor. A ver si es lo mismo, es lo que les he explicado. Hasta aquí, muchachos.
Bueno, aquí tenemos pues a las enfermedades según el remodelado. Sí. Tengo yo un paciente con menos de 100 de patromona renal 5, va a ser una enfermedad de bajo remodelado y me puede dar osteomalacia cuando la mineralización es anormal, o me puede dar una enfermedad ósea o adinámica cuando la mineralización es normal. O si no, si es alto remodelado mayor de 500, me da una osteoartritis fibrosa y ahí sí tengo un problema. ¿Por qué? Porque la médula ósea me la transforma en hueso y por lo tanto el paciente me queda resistencia a la eritropoyetina porque ya no hay médula ósea, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vamos concluyendo ya, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta o todo está claro? Creo que se han dormido todos. Aquí seguimos, doctor. No, doctora, aquí estamos. Ahí están, ¿verdad? Sí, doctor, una consulta. ¿Cuándo dijo que se retiraba lo que son la gamografía que se hacía? ¿Cuándo se...? Espérate. Un ratito. Hola, hola. Sí, doctor, tenía una Ahora duda. sí. Es la gamografía que estaba diciendo. En este caso, ¿cuándo cuándo se da la función que se retire? Ya la... Por ejemplo, cuando yo tengo un hiperparatiroidismo, o sea, cuando es un paciente renal se llama hiperparatiroidismo secundario, pero como ya no se controla con nada, sino que adquiere ya, por decir así, un eje independiente del calcio y del fósforo, simplemente la proteína sube, se llama hiperparatiroidismo terciario, y ahí yo tengo indicado hacer una gamografía para ver los nódulos captantes y poder dar tratamiento, ¿no? Quiere decir quirúrgico. Se buscan a los más captantes y a esos se les extirpa. Generalmente es con paratormona mayor a 1000, ¿ya? Yo ya estoy pensando en hacer una gamografía. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien. Bueno, espero haberles aportado un poquito más. Disculpen la hora, ¿no? Sé que es un poquito difícil. Mañana tienen examen y clase, creo. Pero ya nos estaremos encontrando, muchachos. Mañana éxitos en su examen. Está súper fácil, solamente de las cosas que prácticamente he hablado, así que no hay ningún problema, ¿ya? Hasta luego, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.